y vamos a comenzar con Alberto a escuchar la historia. Bueno, tienes 10 minutos, entonces a las 9:04 en horario colombiano. Prólogo, pero ¿cómo se llama tu historia? La jaula, la jaula. En la calle de un barrio pobre en la Ciudad de México, esta ciudad tiene que ir en minúscula. De esos donde todas las casas están pésimamente construidas y desgastadas, un grupo de personas se amotinaba frente a una de ellas. Esta parte cuando dices están pésimamente construidas y desgastadas es un comentario subjetivo. No sé hasta ahora si estás narrando en primera persona o en tercera persona, pero es un comentario subjetivo y si yo no conozco el personaje tendrías que decirme que el personaje está pensando en eso o está opinando de eso. Si no, no me pongas una opinión tuya, sino descríbeme cómo es ese barrio pobre, cómo son las casas. A veces los escritores tenemos que aprender conceptos de arquitectura básica, nombres de casas, calles, nombres de las partes de un edificio también. Voy a ver si hago un video sobre eso. Desde las ventanas los vecinos se asomaban intentando averiguar la razón de tanto alboroto. Los peatones que circulaban arrastrados por la curiosidad se unían al tumulto y algún que otro coche reducía la velocidad para echar un vistazo. En el umbral de la casa una mujer se apoyaba contra la puerta rodeada por la multitud. Su rostro reflejaba un horror absoluto, respiraba con desesperación, se movía de un lado al otro, se tocaba la cara, parecía a punto de desfallecer. Unas señoras a su alrededor intentaban calmarla, le pedían que explicara lo sucedido, le ofrecieron un vaso de agua, una silla, no aceptó ninguna. Voces murmuraban palabras de consuelo, asegurándole que todo estaría bien, que llamarían a su familia. Sin embargo, ninguna frase en el mundo era capaz de detener aquel ataque de histeria, aquella perturbación tan descontrolada, ninguna. Pero la señora esta gritaba, porque aunque digas que respiraba con desesperación, no sé qué imagen hacerme, o sea, cómo es respirar con desesperación. ¿Podrías describir un poco mejor esos movimientos? Decir con palabras concretas. A veces utilizamos palabras demasiado genéricas que no dan una imagen clara. A veces es necesario precisar el movimiento del cuerpo y de las manos. Por ejemplo, Dotatodi movía la mano derecha de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, mientras hacía un gesto con sus dedos. O decir, en el caso de la respiración, su respiración sonaba entrecortada. La mujer se llevaba la mano al pecho y la agitaba contra sí como si intentara respirar mejor a través o como si el gesto le permitiera respirar mejor, ¿sí? Entonces, utiliza la descripción más precisa a la situación. Algunos comenzaron a pensar que la mujer no era más que una loca, que todo era un espectáculo, producto del delirio, pero esa idea se esfumó cuando por fin entre sollozos y movimientos erráticos logró articular unas palabras. Mi hija, jadeó la respiración entrecortada. Mi hija, jadeó, porque ya sabemos que está respirando entrecortadamente. Ayuda, por favor, es mi hija, es mi hija. Todos se encontraban desconcertados. Alguien a su lado preguntó quién era su hija y dónde estaba. La mujer alzó la vista temblorosa, su mirada perdida encontró algo inconcebible, inimaginable, insoportable. Dentro de la casa rompió a llorar. Está muerta, no tiene piel, se llevaron su piel. Bueno, acá hay una cosa que también tienes que tener en cuenta y es que no sé por qué razón hay tanta gente amotinada allí. Si ella solamente está respirando entrecortadamente y pues está agitada, pues sí puede llamar la atención de un par de personas chismosas, normal, pero ¿por qué las haría detenerse? ¿Por qué las haría detenerse? Tienes que darme alguna imagen más clara, más precisa, más concisa de que ella, la señora, hizo algo extraordinario, algo fuera de lo común para que la gente realmente comenzara a amotinarse en ese sector, ¿sí? Pero hasta ahora
No siento que haya una razón. Hasta ahora, si ella comienza a gritar que su hija está muerta, eso es otra cosa. Pero hasta ahora pareciera que cuenta o habla de que su hija está muerta, ¿no? Sobre la multitud cayó un pesado silencio. La calle estaba ahora profundamente desolada. Esta Comanova y trata de reducir estas descripciones en un párrafo. Víctor viajaba sentado al fondo del repleto autobús junto a una ventanilla. 3 asientos más al frente, su primera víctima, aún desprevenida, aún ingenua, respiraba tranquila con los ojos de la tragedia en la nuca. Acá también me gustaría una imagen como más natural. A veces nos quedamos en las miradas, en las respiraciones, pero algo natural podría ser: estaba con los audífonos puestos o estabas distraída mirando TikToks y scrolleando, estaba agitándose la mano como un abanico porque estaba haciendo calor. Una imagen más precisa de una persona, ¿no? Se estaba rascando la cabeza, lo que sea. La idea del crimen había palpitado en la mente de Víctor desde tanto tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Cierto es que no con la claridad ni con la preparación con la que lo había planeado en los últimos días. Pero el concepto débil y borroso, la mera posibilidad de materializar sus fantasías, siempre se asomaba en sus reflexiones nocturnas. Lo hacía con más fuerza en el éxtasis de la contemplación por alguna mujer hermosa en las grises calles mañaneras o en los pasillos de la universidad en la que trabajaba o en las fotografías de alguna estúpida revista de maquillaje. Esas comas tampoco van. Sin embargo, no permitía que fuera más allá de eso, de un espasmódico y fugaz pensamiento, no solo porque lo consideraba imposible en términos de ejecución en el mundo físico, sino porque su sentido de la moral lo castigaba por el simple hecho de haber concebido una idea así. Él estaba dispuesto a vivir bajo las reglas de la gente honesta, a no abandonarse nunca a la tenebrosa niebla de sus deseos. Sí, usaría todos los agentes paliativos de los que disponía el mundo para no lastimar a nadie, hasta el momento en que su lápida, sea no porque está en presente, fuese encuadernada en musgo. Y durante todo ese tiempo lo máximo que haría sería deleitarse desde un elevado precipicio con la imagen de las lejanas y azuladas montañas en las que se esconderían sus más fervientes fantasías. Paisajes incomparables, bellos, bellos que prometían arrogantes follajes y el dulce centelleo de los ríos, los cuales nunca se atrevería a visitar. No entiendo muy bien qué quieres decir con esto. O sea, no sé si en esta parte hablas de una imagen abstracta, porque no entendí la referencia de las montañas. O sea, no sé qué quieres decir exactamente aquí. O si me estás hablando de una imagen real. Aquí como que en esta parte del párrafo me perdí un poco de lo que querías decir. Lastimosamente el tiempo había desgastado poco a poco su voluntad. El compromiso no desapareció, pero la llama en su interior ardía con más intensidad, consumiéndolo lentamente. Tanto tiempo de reclusión autoimpuesta lo volvió hipersensible a la ráfaga de emociones que lo invadían tras cada conversación o al observar a cualquiera desconocida. Se repetía que no era su culpa, que Dios y la vida misma lo habían hecho así. ¿Cómo era posible que el resto del mundo pudiera saciar una necesidad tan fundamental del ser humano como lo es el instinto sexual y él tuviera consecuencias por ello? No había pedido nacer de esa forma, no había pedido sentir esa electrizante pasión por algo tan abominable, tan monstruoso, y a pesar de su esfuerzo por no ceder a sus impulsos, sabía que si los demás llegaban a conocer su secreto, lo tildarían de repugnante. Se veía a sí mismo como un perro hambriento al que no solo se le permitía comer, sino que además lo despreciarían por ello. Hay dos tipos de personas así. El primero es aquel que comete el pecado plenamente consciente de lo que implica. De hecho, su disfrute radica precisamente en la maldad inherente a él. Libera a la bestia de su jaula con una felicidad perversa y admira el espectáculo con el mismo deleite. El segundo no es más que un ser triste, marcado por su condición mental, ansioso de despertar algún día
sin esa necesidad. Si llegara a liberar a la bestia, lo cual rara vez ocurre, lo haría con un profundo sentimiento de culpa en las venas, pues al infierno del jardín del Edén no les diferencia nada. Ojo, porque a veces estás narrando en presente y la mayor parte de la historia está narrada en pasado, o sea, en verbos en pasado. Víctor pertenecía al segundo grupo y él lo sabía. También se preguntaba con cierta frecuencia por cuánto tiempo se puede resguardar a esa bestia hambrienta en una jaula tan débil como la suya. Tarde o temprano terminaría por quebrar los barrotes o por devorarse a sí mismo. Bueno, una recomendación para ti es que vayas variando. Ya me narraste que él vio a la chica, su siguiente víctima, y te quedaste ahí, como que abandonaste esa idea y luego entraste en los pensamientos de Víctor. No es que esté mal entrar en los pensamientos de Víctor, pero ojo, no es necesario que me des una descripción tan completa de sus pensamientos y pues de sus necesidades carnales o de sus, ¿sí? O sus deseos más profundos. Es bueno que me des como una visión general. Por ejemplo, me cuentes también algo de su vida, no solamente como de sus deseos, sino también algo de su vida, es decir, a qué se dedicaba, qué hacía, por qué estaba en ese bus, cómo sabía que ella era su próxima víctima. Preguntas como esas y luego volver a la acción, al bus, al presente y luego si quieres volver a entrar en sus pensamientos. Porque es que las reflexiones en la narración vendrían a ser como esos pensamientos, ¿no? Y tú no todo el tiempo estás en modo reflexión. Hay situaciones específicas de tu día a día que las utilizas para reflexionar. Por ejemplo, cuando te estás bañando, cuando estás lavando la loza, cuando estás viajando, cuando hay ciertas pausas en tu vida que tú utilizas para reflexionar. Pero no todo el tiempo estamos en modo reflexión, ¿no? La mayor parte del tiempo estamos en modo acción, en modo convivencia con los otros. Así que trata de variar también en eso, no que no me quedes ahí únicamente en las reflexiones. Hace poco terminé un libro de cuentos, una antología de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una nigeriana, y me encantaron, o sea, me encantó la forma de narración de esta señora, tanto que voy a hacer un video dedicado a su narración y junto con otro libro de otra autora que me había leído también. Pero yo les recomiendo mucho que lean cuentos y en este caso, o sea, como lo acabo de leer, o sea, recién lo terminé esta semana, estoy que lo recomiendo y tiene una forma de narrar que es tan fabulosa porque es justamente eso que siempre les digo, varíen, quédense, no se queden en un solo tópico, sino que pasen de un tipo de descripción a otra, que creo que te podría servir mucho para este caso. Entonces, si tienes la oportunidad de leer a Chimamanda Ngozi Adichie, hazlo, ¿sí? O si tienes también la oportunidad de leer cuentos más contemporáneos, no cuentos, porque cuando digo cuentos la gente se queda en los cuentos infantiles y sí es una forma narrativa, pero no es la única. Hay mucha variedad en los cuentos, así que si tienes la oportunidad, échale un vistazo o algún otro autor que te guste. Bueno, espérenme, ya leo sus comentarios. Me anda re mal el wifi. Sorry por entrar y salir cada rato. Mica, tú puedes entrar las veces que tú quieras. Tú acá tienes pase VIP. La verdad es que creo que exageré con eso de tanta gente. Sí, pues habría que tenerlo más presente. O sea, mirar bien cómo haces esa descripción. Porque a veces ponemos como nuestras primeras ideas
pero no reflexionamos mucho acerca de esas primeras ideas, sino que continuamos. Esto cuando lo notamos cuando hacemos nuestra propia autocorrección. Vamos notando que existe como que esto sí tiene sentido, acá algo está fallando, si tiene claridad lo que estoy diciendo. Ya mandé mi historia, es una parte del episodio. Bueno, vamos a continuar entonces. Mientras tanto, apago acá y busco tu historia. Hola, hola Litsu, ¿cómo estás? Buenas. A ver, acá recibí la historia de Sebastián. Ahora sí, Sebas, ya recibí tu historia. Y la historia de Ani. Dice Ani Pérez Ojeda. ¿Quién es Ani Pérez? Sí, es que abandoné esa parte para dar como un mayor impacto en el párrafo final. La leeré entonces. Creo que ya lo pude enviar. Ok. Voy a anotarles el nombre por si tienen la oportunidad de leerlo. La verdad es que a mí me lo recomendaron allá los chicos del Banco de la República. Una chica me dijo, le pedí que me recomendara una lectura, me recomendó a Chimamanda Ngozi Adichie. Si tuviera el libro acá se los mostraría, pero ya lo entregué. Y me encantó. Nunca la había leído. Y me muero por hablar de eso. Ok, acá tengo la historia, pero no quiero. Proyecto ONC. No quiero tapar el texto. Voy a dejarme por acá, a ver. O no aplico. Bueno, entonces vamos a continuar con Sebas y luego seguimos con Yellow. O sea, tú eres Abby, Ani, ya se me olvidó. Bueno, tienes 10 minutos. Sebas a las 9:21 en horario colombiano, ¿vale? Lucía, pérdida. Recuerda que los títulos no se puntean. Ni los títulos ni los subtítulos. Dice, cuando el hombre de bigote gracioso ganó la Segunda Guerra Mundial, el mundo pensó en una respuesta justa al exterminio que causó esta Comanoa. Pero 40 años después sus descendientes convirtieron a la Alemania Roja en un imperio. Este Alemania Roja, si es su nombre personal, tendría que ir en mayúscula. La libertad pareció convertirse en un mito. Algunos países siguen en pie de lucha contra Alemania, otros instauran sus ideales para mantenerse independientes y otros son solo parte del imperio fascista. Colombia instauró sus ideales hace 20 años para evitar la guerra. Yo aún era un niño cuando vinieron por nosotros. Primero fue Bogotá, las calles eran un caos, se llevaban a cualquiera cuyo color de piel no les gustaban. Después vinieron por los ateos, los creyentes de otros dioses y finalmente por mi gente, los gays. Lesbianas, trans, todos aquellos que eran diferentes en género y sexualidad. Julián, venga a comer, gritó mi padre desde el comedor de nuestro piso. Pero aquí me gustaría también que dieras como una temporalidad, es decir, o sea, son los años 80, si me hablas de 40 años después, o en qué épocas estamos. Me puse mis zapatos con rapidez mientras recorría el pasillo saltando en un solo pie y me topé con nuestra foto familiar. En ella mi madre, mi padre, mi hermano Andrés y yo muy sonrientes. No sabía el infierno en el que viven algunas personas, en el que vivían. Recuerda narrar todo en pasado si comienzas en la narración con verbos en pasado. Hasta que comencé a trabajar en el periódico. Mi trabajo era filtrar las noticias extranjeras y asegurarme de desprestigiar a los países rebeldes. Al sentarme en la silla del comedor, mi madre me sirvió el desayuno. Después se sirvió el suyo y se sentó a mi lado. He notado que pasas más noches escribiendo, dijo. ¿Quién? Ya quiero leer tu próxima novela, comentó mi madre mientras cortaba su huevo frito.
Entonces ahí esta descripción, esta intervención tiene que ir lo más pronto posible para que no nos quedemos ahí en el pero quién está hablando y luego tenga que regresarme para entender el diálogo. Ya sabía a dónde iba. Su siguiente paso sería hablarme de Sara, la hija de los vecinos. Mira a la hermosa Sara, aún no se ha casado. Luego haría algunos halagos. Creo que con tu talento podrías atraer a cualquier chica que quieras, ¿no te parece? No quería casarme y tampoco me había imaginado haciéndolo con una mujer. Hace 15 años era permitido casarse con quien quisieras, pero ahora podrían matarte o peor aún, enviarte a centros de reeducación. Creo que tal vez deberíamos invitar a los García a cenar esta noche, continuó mi madre con su voz dulce al intentar adornar su propuesta. Continuó mi madre con su voz dulce, punto. Tampoco quería soportar a Sara en una cena con sus padres. Listo. ¿Quién es Sara? Háblame de Sara. ¿Cómo es Sara? Dime un dato, una primera impresión de Sara. Hoy no puedo, respondí sin darle tiempo de seguir construyendo la idea. Hoy no puedo, respondí y que haga algún gesto que indique que ya no quiere seguir hablando de la idea. Porque que diga hoy no puedo no me da a entender del todo que ya no quiere continuar con la conversación. No tiene que ser hoy, agregó mi padre a la locura que había dicho mi madre. No podía creer que dijeran eso, no quería lidiar más con esa situación. Así que interrumpí sus planes y dije, no puedo, esta semana cubriré las internacionales en la noche. Dejé mi desayuno a medias y salí corriendo de nuestro apartamento. Eso está bien, que dentro de la conversación, un indicio de interrupción de esa conversación es que él se levante, mueva la silla, se revuelque en su asiento, mueva las manos, haga un gesto que demuestre que hay incomodidad, más allá de la simple intención y de la simple narración, ¿no? Siempre llueve en Bogotá, así que corrí hacia mi trabajo, antes de que las nubes grises me golpearan con sus gotas. No vivía muy lejos de la oficina. Eran más o menos 10 minutos caminando. Estos 2 puntos creo que lo estás usando mucho, pero los 2 puntos son un signo que está en vía de extinción. No los usamos realmente mucho. Incluso te diría que vale más el punto y coma que los 2 puntos. Simplemente usa una coma. Era más o menos 10 minutos caminando. El paisaje era aburridor. Los edificios, la gente muy encorvada, la mayoría hombres. Pero eso no me da una imagen como una imagen sinónima, o sea, como el paisaje era aburridor porque había edificios y porque la gente estaba encorvada y eran mayoría hombres. No tiene como mucho sentido categorizarlos todos en la palabra aburridor, ¿no? Utilizaría otro tipo de descripción. Era aburridor porque ¿qué? Porque los edificios eran los mismos de siempre o porque, no sé, habría que especificarlo. Muchas mujeres volvieron a las labores domésticas y las pocas que trabajaban eran mujeres del aseo o del archivo. Muchas mujeres habían vuelto, creo que utilizaría la habían para darnos a entender que fue algo que ocurrió en algún momento en la historia, ¿no? Que ocurrió en algún momento en la historia y que sigue ocurriendo a día de hoy. Llegué justo a tiempo, entré por la puerta de cristal, mostré mi carnet de trabajador y subí directamente al piso 16. Ahí también es una buena oportunidad para decirme de qué iba su trabajo, o sea, en qué consistía su trabajo. No hace falta que te extiendas en explicaciones, pero las explicaciones en el momento correcto pasan desapercibidas, o sea, pasan desapercibidas y no sientes como que te están sobrecargando de información, ni tampoco sientes como que te están contando en lugar de mostrar, no. Las explicaciones hay que ponerlas en determinados momentos de la historia. Si yo te digo llegué tarde, tú dices ok, pero si te digo llegué tarde porque había tráfico, ahí ya le estoy dando un contexto a la persona, ¿sí? En la escritora también tiene que ser lo mismo. O sea, estás trabajando,
en qué trabajas. ¿Es aburrido? ¿Por qué es aburrido? Mm, tu mamá quiere casarte con Sara. ¿Por qué quiere casarte con Sara? ¿Sí? Una breve explicación. Cuando hablo de explicación no es como porque es que Sara era esto y esto otro y esto otro. No, un contexto pequeño. Julián, necesito que lleves estos reportes al archivo, dijo Diego y me pasó una caja. Era muy pesada y el cartón estaba áspero. Odiaba esa sensación, odiaba muchas cosas. Yo era muy apático, la verdad. Déjalas en mi escritorio, ahorita las guardo, dijo una chica desde el suelo. Estaba organizando muchas carpetas, su mirada estaba totalmente fija en los títulos, sus manos organizando y diciendo el orden en el que los archivaría. Aquí no sé por qué últimamente he visto como este tipo de frases en donde siento que se comen un verbo. En este caso su mirada totalmente fija en los títulos parece como si el sujeto de la oración no fuera ella, sino literalmente la mirada tuviera autonomía propia. Para especificarlo, yo diría su mirada estaba, a ella le agrego una posición, es decir, que hablamos de la mirada de ella, de alguien en específico, ¿no? Sus manos organizando también suena como si sus manos tuvieran vida propia. No es como decir, ella organiza, es que es, sí, si lo cambiamos manos por un sujeto, por ejemplo, Andrés, entonces Andrés organizando. Andrés estaba organizando, ¿no? Porque ahí nos dice la acción que estaba organizando, ¿sí me entiendes? Bueno, otro consejo en esta parte de acá es que me dices que la chica estaba desde el suelo, pero no sé qué visión hacerme porque nomás da una descripción. O sea, no sé si está, si bajó las escaleras, si atravesó un ascensor o si están en la misma habitación con Diego. Todavía, sí, o sea, no sé si han salido de la habitación o si están en la misma habitación. Ahí también me haría falta como una descripción espacial. Acá te las dejo. ¿Dónde está Lucía? Pregunté. Lucía era quien trabajaba en el archivo. Usualmente llegaba temprano y se iba tarde. Le fascinaba leer y éramos buenos amigos. Esta aclaración me gusta porque es justamente lo que te he estado diciendo. O sea, me hablas de Lucía. ¿Quién es Lucía? No necesitas extenderte en párrafos larguísimos explicando quién es Lucía. Simplemente como lo pusiste acá. Lucía era quien trabajaba en el archivo. Ah, listo. Usualmente llegaba temprano y se iba tarde. Le fascinaba leer y éramos buenos amigos. Pero esto me lleva a otra pregunta. Si Lucía era quien trabajaba en el archivo, ¿por qué lo recibió otra persona? ¿No? ¿O quién era esa chica? Y si esa chica era nueva, ¿por qué el personaje, el protagonista, no se está preguntando quién es esa chica? Ahí también hay como alguna incongruencia. Y es que lo que está viviendo el personaje, el protagonista, también tiene que tener sentido con lo que dice, con lo que piensa en ese momento, ¿no? Por eso te digo, las explicaciones y hay descripciones también que van en determinados lugares en específico dentro de la historia. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? No sé si me doy a entender, si a veces sí sé que me enredo mucho, pero bueno, puedes tener la repetición en YouTube y si tienes preguntas puedes escribirme por allá también o por acá, como tú quieras. Dice, están entrando en los 2000. Ah, ok, pero es que como me dijiste que 40 años después la situación estaba así, o sea, me das a entender como que Alemania no perdió de todo la guerra, sino como que sus ideas siguieron presentes y algo así, pero creo que ese contexto tampoco me queda tan claro, ¿eh? Si no lo quieres explicar de entrada, tendrías que comenzarlo a explicar poco a poco dentro de la historia. ¿Sí? ¿Cuándo es necesario y mejorar la puntuación? ¿Qué? Vale, entiendo. Mejorar la descripción de las acciones, dar explicaciones
cuando es necesario y mejorar la puntuación. Sí, todo claro. Bueno, Sebas, muchas gracias por enviarme tu historia. Hace mucho no leíamos una de tus historias. Hace mucho tampoco te veía por acá en los live. De todas formas, si te surge alguna duda, puedes dejarla y te la voy a contestar. Vamos a continuar con Ani. Ani Pérez Yellow. También me compartió un archivo. De nada, Sebas. The Forest of Farlands. Episodio 1. El bosque de Farlands, parte 1. Mitko. Bueno, vamos a seguir contigo. Tienes 10 minutos a las 9:35. Mía, desde que fue a ver la feria ubicada en el parque, solo pensaba en que podría gastar su dinero. Solo pensaba en que ese que tiene tilde en la E podría gastar su dinero con cada paso y puesto que miraba más, se alejaba de la gente a su alrededor. Yo lo narraría al revés. Desde que fue a ver la feria ubicada en el parque, Mía solo pensaba en qué podría gastar su dinero y punto, ahí hay un punto. Con cada paso y puesto que miraba, más se alejaba de la gente a su alrededor. Aquí algo por lo menos se puede rescatar. Pero no me das mucho contexto, o sea, como qué quieres decir con cada paso y puesto que miraba, más se alejaba de la gente a su alrededor. No sé qué quieres decir con eso exactamente. Más contexto. Aquí algo por lo menos se puede rescatar. Decía al mirar qué o qué. Tampoco entiendo muy bien lo que quieres decir. Esas palabras en su mente fueron interrumpidas por un puesto de antigüedades, por un collar raro. Mía examinó ese collar. Ojo con los puntos y las comas porque necesitas separar más por puntos. Y también dame más contexto, o sea, de qué era la feria, en dónde era la feria, por qué era la feria, no sé. Al no saber muy bien si era algún amuleto, collar o reliquia por la forma particular que tenía el colgante. ¿Cuál era la forma particular? Una estrella de 4 picos en un círculo. O dirías más bien un círculo con una estrella de 4 picos en medio, ¿no? Disculpe, a su curiosidad decidió acercarse y preguntar por el precio de ese extraño artículo. Disculpe, preguntó por disculpe, se llamó al vendedor o se dirigió al vendedor, ¿no? Ya, o sea, ya sabemos que tiene curiosidad. No hace falta que lo describas otra vez. Pero se llevó la sorpresa de que el vendedor no estaba. Al mirar hacia abajo, notó un cartel de descuento. Hola, si vio algo a lo que le gustó, podría dejar el dinero en la lata de al lado. Gracias, Pau. Me parece curioso que primero haya dicho disculpe, pero no haya visto a nadie, o sea, simplemente dijo disculpe. Y luego, pero no hay nadie. Creo que esta descripción está muy larga, de pronto no la pondría así, o sea, la pondría al revés también. O sea, primero la acción y luego el diálogo. Sin hacer más escándalo, dejó el dinero en la lata y decidió irse. Pero dijo, ¿cuánto dinero? O sea, no hizo una reflexión al respecto tampoco. Mientras caminaba con su cacería exitosa, al volver su vista hacia al amuleto, vio los detalles que este tenía. ¿Por qué vendieron algo tan detallado por $5? Pero luego no era que... O sea, ¿el precio estaba en la cosa o no estaba en la cosa? O simplemente ella quiso dejar $5. Miró más con detenimiento el objeto y los reflejos del sol chocaron con el marco dorado, haciendo que sea molesto a la vista con lo brillante que era. Porque te me estás enredando mucho con esas descripciones. Mía poco después empezó a sentir como su cuerpo se volvía pesado. Era como si algo la estuviera entumeciendo y antes de desmayarse se le cruzó la idea de que tuviera presión alta.
Ok, pero era muy mayor, era una persona muy mayor o era una persona que sufría de depresión alta. Porque está un poco raro. Apenas recuperando la conciencia, lo mismo que le recomendé a Sebastián. Apenas recuperando la conciencia, ¿y dónde queda el sujeto? Apenas recuperó la conciencia, abrió los ojos, notó su nuevo ambiente donde curiosamente era un bosque de pino altos y una esencia de calidez por el poco sol que entraba en la cantidad de flora en la zona. Cuando me pones este escrito me surgen demasiadas preguntas que siento que no contestas en el instante. Me hace falta mucho contexto para entender la historia. Cuando nos referimos a mostrar en vez de contar, no significa que te tengas que comer toda la información descriptiva de la historia. Significa que tienes que ser preciso con las descripciones para que el lector entienda la idea de lo que quieres transmitir, ¿no? Pero no es que se te saltes y te comas información que me ayuda a entender el contexto. ¿Qué es este lugar?, se preguntó casi en un susurro bajo. El sol bajaba, dando inicio a que se acercara la noche. Mirando con más detalle su alrededor, admiraba el paisaje en ese bosque desconocido por ahora. Aunque se preocupó y estaba confundida de cómo llegó ahí, la única idea que tenía era buscar alguna forma de civilización para que la ayudara a ubicarse de dónde podría estar ahora. Sus oídos se animaron por un fuerte sonido. Reflexionando del oído recientemente, pensó que podría ser alguien que estuviera por la zona al igual que ella. Ay, no necesitas aclararme que reflexionó sobre el oído porque me acabas de decir que oyó. Es un poco redundante. Si me dices que oyó algo, basas directamente en la imagen del pensamiento. Pensó que podría ser pues que alguien estuviera por la zona, sí, pero bueno, eso es demasiado obvio. O sea, si escucho un ruido, estoy en un bosque, pues pienso que hay alguien ahí. Sí, pero se asustó, no se asustó, pensó que esos pasos sonaban a pasos de animales o a pasos de personas. ¿Qué? Hola, ponme los dos signos de interrogación. ¿Alguien está ahí? Y esos puntos suspensivos no van. Sería signo de interrogación, hola, coma, alguien está ahí, signo de interrogación. Volteó del lado para ver a todas sus direcciones. El ambiente se sentía diferente por alguna forma, entendiendo que algo pasaría dentro de poco. Estás utilizando muchos puntos suspensivos donde no deberían ir. Hay que cuidar eso. Su respiración era lo único que se oía. Y no había brisa, no estaba el ruido de las hojas, no había viento en ese lugar tampoco. ¿Cómo estaba el clima? ¿Era de día? ¿Era de noche? Antes de notar una forma cuadrúpeda a lo lejos, su primer pensamiento fue que era algún lobo silvestre, pero porque lo pensó, y al respirar aliviada notó rápidamente la desaparición de aquella sombra. Mia notó como algo resoplaba constantemente sobre su espalda. Y ojo porque también me estás utilizando muchos adverbios terminados en mente. Recientemente, rápidamente, constantemente. No tantos. Acórtalos. Al voltearse se llevó la sorpresa de encontrarse frente a frente con el lobo gigante. Pero porque estaba segura de que era un lobo. Su primera reacción fue correr y no mirar atrás por nada en el mundo. Pronto Mia se reposó, ojo porque no sé, de pronto no es la palabra que quieres decir, la palabra precisa sería como se recostó en un árbol intentando calmar su respiración agitada, sentía como poco a poco se le formaba un nudo en la garganta y sus latidos aumentaban cuando estaba a su lado. El lobo se distrajo. Apresuradamente Mia no tardó en escalar un árbol en donde vio oportunidad en recuperarse. Ok, pero hay algunas cosas que me estás narrando que no tienen mucho sentido en la historia en sí. O sea, entiendo que el amuleto este lo llevó como a un mundo desconocido, a una especie de bosque, lo entiendo bien. Pero hay algunas cosas que quedan muy en el aire
que siento que deberías explicar en ese instante, ¿sí? Ahora, necesito que pienses si cada movimiento, cada actuar de tu personaje es coherente o no es coherente. Si todo lo que él está realizando, sus acciones tienen sentido o no tienen sentido. Y que me des imágenes más precisas. Al ser un canino no tenía muchas opciones. Mía se paralizó bastante al verlo llegar de la nada y más aún de sus intentos interminables de cazarla. Este fragmento, por ejemplo, ¿por qué lo piensa Mía cuando ya está arriba del árbol? Si ya estás hasta arriba del árbol, ya estás protegida del lobo, yo pensaría como, este lobo, ¿por qué me persiguió? ¿Y por qué está rasgando? O sea, ¿por qué tanta ansiedad por casarme en este momento? ¿Sí? Pero es como si te regresaras dentro de la narración y volviéramos otra vez a la persecución cuando ya pasamos por ahí. Las garras del animal rasgando, otra vez, las garras del animal rasgando. O sea, nos quedamos sin el sujeto. Este rasgando, ese gerundio de allí no es correcto. Las garras del animal no rasgaban. El animal era el que rasgaba, ¿no? El animal rasgaba el tronco con facilidad mientras gruñía de frustración al no poder alcanzar a su presa. El momento empeoró cuando éste abrió la boca como si estuviera por lanzar alguna cosa. Mía se apresuró para agacharse por las dudas. Y el momento se llenó más de tensión cuando se lanzó una gran cantidad de plasma contra el árbol. Pero no entiendo por qué se agachó. Sí, no sé, no entiendo muy bien qué está pasando. Este se iluminara de unos patrones turquesa a inicio del tronco. Se asomó para ver hacia abajo y al ver que aún estaba en peligro, se volvió a esconder. Lo que no pensaba era que el lobo empezaría a sacudir con fuerza bruta a pequeñas patadas y empujadas con las patas delanteras. Bueno, aquí tienes que tener mucho cuidado porque te me estás complicando demasiado con estas descripciones. Y te entiendo porque estás describiendo una situación fuera de lo común, una situación anormal. Cuando estamos narrando, como estamos creando descripciones en mundos de fantasía, como no tenemos, o sea, no sabemos de pronto cómo describirlas porque suenan complejas, ¿no? O sea, suenan complejas porque son situaciones irreales, son situaciones casi mágicas que nunca hemos realmente presenciado en la vida real, como para saber cuál es la secuencia lógica de cada una de ellas. Pero no te compliques, trata de que la narración, trata de describirme las cosas en frases cortas, no te extiendas tanto mientras tanto, y trata de no agregarle demasiados modismos a la historia, de no agregarle demasiadas palabras complicadas, sino que haz mucha lectura en voz alta al momento de escribir, al momento de corregir. Porque sí siento que me estás complicando demasiado con la historia. Una recomendación para las descripciones en mundos de fantasía es que siempre hagas comparativos con situaciones de la vida real, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lanzar algún poder, compáralo a, por ejemplo, a las llamaradas de fuego, a los fuegos de las antorchas. Compáralo como, si es de luces, como la luz de un arco iris. O sea, hazlo como comparativos con situaciones de la vida real. O sea, esto se parecía a esto, ¿sí? Y verás que te va a resultar un poco más sencillo, ¿ya? Para que no suene la descripción como tan, ¿cómo decirlo? Como tan complicada, como... Sí, como que ni siquiera sabes, ni siquiera tú mismo entiendes lo que estás diciendo. O sea, entiendes la idea de lo que quieres decir, pero no la transmites a través de tu descripción.
Entonces, lo que yo intento hacer en esos casos es como hacer comparativos y ser muy preciso en las acciones, es decir, narrar acción por acción. Por ejemplo, en este caso, el lobo rasgó el tronco del árbol, pero al ver que el árbol no se movía, no cedía, porque no sé, era un árbol grandote, qué sé yo, ¿sí? No me has descrito el árbol. Puso de nuevo sus patas sobre el suelo y por un momento Mía creyó que se detendría y que se iría. Cuando asomó su cabeza, tuvo que cubrirse de nuevo porque vio que el lobo abría sus fauces y de su garganta expulsaba una especie de fuego azulado que chocó contra el árbol y se desplomó en chispas hacia los lados. Entonces allí ves que estoy describiendo paso por paso el cómo este monstruo hace su ataque, ¿sí? De tal forma que tú te puedes imaginar escena por escena. Entonces trata de que cuando no sepas muy bien cómo hacer estas descripciones en fantasía, imaginártelo escenita por escenita, como si de pronto lo estuvieras dibujando. Entonces en esta escena 1, el lobo está atacando el árbol. En la escena 2 se detiene, pone los pies de nuevo en la tierra. En la escena 3, Mía se asoma porque pues hay un silencio, ¿no? Algo está pasando y los silencios son alarmas. Entonces Mía se alarma porque pues, dice, ¡ay, se detuvo! Bueno, ¿qué pasó? Voy a mirar. Entonces, esa es la escena 3. En la escena 4, Mía tiene que volver hacia atrás porque el lobo está expulsando algo de su garganta, ¿ya? Entonces ve imaginándolo por escenas muy cortas, muy concisas. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tengo que hacer para que corrijas una historia? Hola Luisa Gabriela, bienvenida. Lo que tienes que hacer es participar en los likes. Mandarme tu historia al correo entropiadeletras@gmail.com. Tienes 10 minutos. Cada día que hago el live doy 3 cupos. Ya por hoy ya se llenaron los 3 cupos. Ya revisamos a las 3 personas el día de hoy. Así que si gustas puedes estar pendiente. Puedes seguirme en TikTok, puedes seguirme en Instagram, puedes seguirme en YouTube, para que estés pendiente de cuando hago el live. Y el próximo live lo voy a hacer en 15 días. Así que está pendiente. O si quieres me puedes enviar la historia de una vez. Y ese día simplemente venir y decirme, oye, ya te envié mi historia. Si estoy dentro de los primeros 3 me puedes corregir. Y te corregimos. Que se alejaba y quedaba sola. Ojo, porque es que mira lo que me estás diciendo. Se alejaba y se quedaba sola. Es diferente a lo que me escribiste allí, ¿sí? A veces lo mejor es ser directos en las descripciones, de dar la palabra que quieres dar. Darme a entender, no ponerme a interpretar, sino decirme directamente lo que me quieres decir. Veo que no muchos ponen los diálogos adelante. Eso siempre me pasa. ¿Qué me recomiendas hacer en ese caso? El lobo malo pero bonito y hermoso. El lobo malo pero bonito y hermoso. El animal rasgaba con sus garras, pero los lobos no hacen eso. No hacen eso, pero creo que en este caso es porque el lobo es como una especie, o sea, no es como un lobo como tal, sino como un monstruo en forma de lobo, así lo entendí yo. Sí, es como un lobo, pero monstruoso, alterado, no lo sé. Ahí tampoco nos queda muy claro eso. Llegué muy tarde. Hola Val, ¿cómo vas? ¿Cómo puedo escribir mejor? Además creo que debería cambiar las palabras que más uso por otras similares. Yo creo que de momento no te me compliques utilizando sinónimos, sino puedes hacer uso de esto. Bueno, hay muchos consejos a la hora de mejorar las descripciones. Si te los dijera a todos no terminaría este live. Pero ¿qué te puedo recomendar? Te puedo recomendar que utilices palabras más precisas. Por ejemplo, ese de reposar en el árbol cuando está siendo perseguida no tiene mucho sentido. Más bien se posó un momento a respirar
y luego volvió a correr, ¿sí? Utiliza palabras más precisas, más directas, primero que nada. Trata de no complicarte demasiado con las descripciones en este instante porque estás aprendiendo. Hasta ahora estás aprendiendo, entonces la idea no es que utilices miles de herramientas narrativas, la idea es que trates de utilizar frases claras, precisas, que te apoyes más en el contar mientras tanto, mientras vas adquiriendo experiencia. Y luego sí, como que vayas subiendo el nivel. Todo a su debido tiempo, ¿no? De momento, como te digo, no te me enredes demasiado con utilizar determinados verbos, con usar demasiados gerundios, con ponerle demasiados adjetivos, verbos, sinónimos, no, sino que utilices más bien palabras que signifiquen literalmente lo que quieres decir. En realidad, si logras percibir un escrito por GPT, sí, como que hay cierto tecnicismo en la escritura de las IA que uno lo nota, o sea, que uno se da cuenta de que no fue escrito por una persona. Yo antes no tenía mucho contacto con las IAs, pero creo que en el último año sí he venido utilizando IAs, no para escribir, sino como herramienta asistencial, que también podría grabarles un video al respecto. Pero uno sí se da cuenta de que la IA comete muchos errores, de que a veces te da información que no es correcta y no es precisa, y que también es tu culpa porque tienes que ser muy preciso con las preguntas que le haces, con las peticiones que le haces a la IA, porque si tú no eres preciso en tu propia escritura y en tus propias preguntas, la IA tampoco va a saber cómo responderte. Y aunque a veces seas lo más preciso posible, tampoco la IA te puede dar todas las respuestas. Pero sí puede ser una herramienta muy útil. Y sí se nota cuando un escrito está escrito por una IA. Suelo notarlo. Entonces se quedaba sola. No es se quedaba sola, es ella decidía quedarse sola. Ella misma huía de las personas. Pero me da curiosidad saber cómo en un festival lleno de gente huyes de las personas, ¿sí? ¿Cómo la hacía? ¿Buscaba qué? Puedes decirme, buscaba los puestos más solos para evitar a la gente. Y también, ¿por qué evitaba a la gente? Porque era tímida, porque tenía ansiedad social, ¿por qué? Yo la uso para preguntarle palabras alternativas. Eso está bien, pero como te digo, no te confíes al 100%, ¿no? Yo a veces le hago preguntas que sé que no van a ser fáciles de encontrar por internet, ¿sí? Pero cuando ella me contesta, voy y reviso la información que ella me acaba de dar para confirmar si es correcta o no es correcta. ¿Sí? Por decirles algo, hace poquito utilicé una IA para preguntarle, oye, ¿con qué tipo de herramienta las personas de Europa medieval afilaban sus flechas? Entonces ella me dijo como, no, pues estaban estas piedras y estas otras. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues comprobar si lo que me está diciendo es verdad. A veces es más fácil encontrar la información a través de una primera pregunta, tener una primera pista, porque a veces uno ni siquiera tiene una pista de la cosa en sí, ¿no? Entonces la IA te puede dar como una pista y luego a partir de esa pista recolectar más información al respecto y confirmar si es correcto o no es correcto, ¿no? No te fíes únicamente de lo que te dice. Porque yo me he dado cuenta que le hago preguntas y luego le digo, oye, pero ¿dónde sacaste esa información? Oye, pero esto. Y como que dice, ay, no, discúlpame, si entendiste mal o algo así, me contesta. Entonces hay que también ser más preciso, ¿no?
Entonces vuelva al sabio Google. O sea, no es necesario, diría que depende, ¿no? O sea, nunca te confíes al 100% de una información. A veces es necesario investigar sí o sí, no tenemos de otra. Pero si es como un aspecto que simplemente le añades un plus o un detalle a la descripción. Por ejemplo, en este caso era como para añadirle un detalle a la descripción, pero no es como que fuera algo importantísimo para la historia, sino como un simple plus, como un simple agregado a la historia. Pues dejé como la recomendación de la idea. Pero si es algo en lo que se va a basar la historia, sí te recomiendo que investigues más. Si es algo que simplemente es algo que se puede reemplazar fácilmente por otra cosa, ¿sí? Porque yo hubiera podido utilizar otra imagen cualquiera. Em, Tal vez sí te sirva más la IA, o sea, te sirva más la recomendación de la IA. Pero hay situaciones en las que sí o sí es necesario investigar. Sí, no te puedes quedar con esa imagen de solo lo que me dijo la IA y ya no. O solo lo que encontré por Google y ya no. Sí es necesario entrar a hacer una revisión. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Yellow, ¿tienes alguna pregunta? ¿Entendiste lo de las descripciones? No me supe dar a entender.